Si bien el tema de la diversidad en las universidades se centra fuertemente en el ingreso y la formación, una arista importante también es el egreso. Al final del proceso formativo, la diversidad de intereses de los y las estudiantes que egresan son relevantes para los primeros pasos en el mundo del trabajo. Se observa que desde hace unos años los intereses se han vuelto más variados, conjugando aspectos que antes no se ponderaban. Condiciones de flexibilidad horaria o una fuerte identificación con la misión de la organización se hacen cada vez más relevantes. En este capítulo hablaremos con Pablo Pérez, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y profesor de cursos de innovación y emprendimiento, con quien abordaremos el tema del tránsito a la vida profesional. Pablo, bienvenido a Función Docente. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Encantado de estar acá. Y bueno, te llamamos te invitamos, ¿no?, a este capítulo porque este concepto de diversidad en la educación superior típicamente se trata desde el ingreso, desde los apoyos a estudiantes, pero poco se habla de la salida. Y sabemos que tú tienes mucha experiencia y mucho que decir al respecto. Entonces partamos un poco para abrir el tema. ¿Cómo es la salida del egreso, no? Ya, sí, este sin duda es un tema que a mí siempre me ha gustado desde antes que decidiera estudiar ingeniería. Básicamente una reflexión que siempre tenía era que a quienes vivimos del trabajo, que necesitamos el trabajo para vivir, tendríamos que tener alguna reflexión sobre no solo cuánto vamos a ganar en ese empleo y un poco el camino que vamos a hacer, sino que creo que, y especialmente ingenieros, ingenieras que a veces estamos en una situación un poquito más de privilegio en torno como a eso que el sueldo, reflexionar sobre cómo podemos explotar nuestras habilidades, capacidades, creatividad y además ponerla en servicio de nuestra comunidad para resolver problemas que tengamos en el país, en nuestro entorno, etcétera. Entonces, siempre ha sido una reflexión que ha estado presente. Cuando estudié ingeniería, yo trabajé en la feria empresarial, que se llamó después Feria Laboral, y que en ese entonces, cuando yo era estudiante, era un proyecto autogestionado. Los estudiantes éramos quienes decidíamos a qué empresas contactar, etcétera, etcétera. Desde ya ahí había una falencia en el sentido de que como el proyecto no estaba institucionalizado, no había tanto apoyo ni direcciones con respecto a eso. El último año de mi pregrado, yo era director general de la feria empresarial y aproveché ese espacio además para hacer mi tesis. Y mi tesis justamente trataba de el título, creo que era los estudios de los factores determinantes en la búsqueda de empleo de los estudiantes de último año de ingeniería. Fantástico. Sí. Al final tuve que acotarlo con ingeniería industrial, que es mi especialidad, pero por ahí iba el estudio y eso me permitió un poco ponerle un marco teórico, contextual, claro, a cómo iba sucediendo eso. Y claro, es interesante porque la primera cosa que me llama la atención, y es como para comentarlo, ¿no?, pasar del nombre, ¿no? El nombre tiene una cierta carga. Exacto, feria de empresas a feria de empleos o laboral, ¿no? Sí, no, ese es un gran punto. Es un gran punto. De hecho, recibíamos algunas críticas de algunos compañeros, compañeras que, claro, decían, oye, pero ¿por qué solo empresarial o llaman a las grandes empresas? Claro. En ese entonces hubo una iniciativa que se creó, que era la FONSP, en ese entonces, que era una feria con ONG y el servicio público. Y claro, era una crítica bien válida y que ahora, bueno, se llama Feria Laboral porque al parecer tiene una apertura y una diversidad más grande de las instituciones que se acercan para tanto ofrecer prácticas como el primer empleo de los recién egresados. Correcto. Sí, eso es algo que es bien interesante, y lo comentábamos fuera de cámara, ¿no? Hace un poco tiempo atrás estuve en un congreso donde una persona de la UNESCO presentaba este concepto de 2 ciclos, ¿no?, que los presentaba así. Son los intereses de quienes van a entrar a la educación superior, tienen intereses, pulsiones, ganas, expectativas incluso con su institución de educación superior a la cual van a llegar.
pasan por todo un proceso de formación y luego tienen expectativas con respecto a lo que va a pasar después, ganas de aplicar todos estos conocimientos a distintos lugares. Y por otro lado, las empresas, ¿cierto? Y las instituciones de educación superior tienen también expectativas con estas personas que transitan, ¿no? De un lado a otro. Entonces acá, ¿cómo lo ves tú que tienes esta experiencia, ¿no? ¿Hay un desacople en esto? ¿Cómo estas expectativas están calzando? ¿Hay no sé, un gran desaliento de nuestros estudiantes cuando salen o no? ¿Cómo está eso? Sí, mira, tengo, la experiencia de este estudio y esta tesis, y más encima yo era estudiante, y esto pasó hace más o menos 10 años, 11 años. No tan poco tiempo ya. No, pero pasa rápido el tiempo. Ya podemos decir que una década, ha pasado una década. Entonces, así es. Primero con el primer ciclo, yo cuando ingresé a la facultad, y ahora soy profesor de innovación de estudiantes de primer año, entonces también medio puedo percibir esas cosas. Claro. Uno, si es que no tuvo familia o conocidos que hayan estudiado esto, uno se mete más o menos a la carrera porque tiene tal vez habilidades matemáticas, en algunos ramos científicos, pero no conoce mucho cuál va a ser el desempeño laboral que uno va a tener después de haber pasado 5 o 6 años por la facultad. Y cuando uno va llegando al final, y lo que me di cuenta yo, es que claro, había nuevamente una diversidad grande de gente que tal vez ya sabía por qué rubro irse, porque se había especializado en una subespecialidad de la carrera, pero había una gran masa de personas, tanto en ese año, el 2015, y ahora conversando, no sé, con el centro de estudiantes de ahora, en el que tampoco hay mucha claridad. En el último año, cuando decían tesis y vienen empresas a hacer algún tipo de charla, ahí empiezan a tener algún acercamiento, claro. pero creo que hay harto desconocimiento, y eso con respecto al primer ciclo. Y al segundo ciclo, al ciclo de las empresas, siempre la empresa y todo tipo de organización en verdad tienen el desafío de acercarse para capturar tal vez a los mejores estudiantes, a las mejores estudiantes. Y de hecho ahí cuando hice la tesis me encontré con elementos, con conceptos que yo no los conocía. Uno, por ejemplo, que era el employer branding, que era cómo las empresas se presentaban a los recién egresados para ser atractivos, para conectar con esos intereses. Otra cosa que tuve que aprender y que en ese momento no se hablaba mucho, hoy está más instalado como en la cultura, el tema de las generaciones. Yo ya venía en la última cola de la generación millennial, entonces teníamos que ver cómo los millennials, cómo esa generación buscaba intereses distintos que los boomers, por ejemplo, claro. Y ahora estamos frente a otra nueva generación que tiene nuevos intereses y que más encima de los 10 años hasta ahora han cambiado varias cosas. El tema de las tecnologías, ya sea por las condiciones del trabajo remoto o las mismas tareas específicas que piden en el día a día. Y bueno, la crisis económica y la presión que le pone eso tanto a las organizaciones como a la gente que está buscando empleo. Entonces, ese como acople de estos dos ciclos creo que es algo que va mutando siempre, que yo antes pude constatar además que había una brecha importante, pero creo que, y viendo el vaso medio lleno, también se han hecho hartos avances para acortar esas brechas justamente, cosas como las prácticas extendidas, claro, sí. Conectar algunas asignaturas, ramos con la industria, la sociedad. Entonces se están haciendo cosas, pero siguen varias brechas, creo yo. Claro. Quiero como detenerme un momento en este tema que, para ir como volviendo atrás un poco, ¿cierto? De esta feria empresarial, la feria laboral, sí. ONGs, organizaciones del mundo civil, qué sé yo, hablamos de organizaciones, no solamente empresas, digamos, exacto. ¿Cierto? Sí. Hoy día, y eso probablemente, y aquí abrir la conversación, tiene que ver con
albergar de alguna manera estos intereses de egresados, ¿cierto? No solamente el mundo empresarial, comentábamos fuera de cámara, ¿no? El retail o el mundo de qué sé yo, social o qué sé yo, incluso políticas públicas o el Estado, ¿sí? Sí. Sí, o sea, bueno, yo por experiencia personal tal vez no tomé el camino tradicional o el que está más en boga de entrar a una gran empresa, una gran corporación, Ajá. sino que primero trabajé en una suerte de startup que funcionaba más como una fundación, que trabajaba también con el sector público. Y estando ahí, en realidad conocí muchos caminos posibles para poder desempeñarse como ingeniero y que cuando yo estaba en la U, en realidad no los pude conocer. Creo que ahí las grandes empresas, como porque tienen los recursos también, se pueden acercar a la universidad, tienen departamentos que logran vincularse con las direcciones de desarrollo de carrera, etcétera, etcétera. Pero hay un tremendo mundo que lamentablemente no está tan conectado o no está tan visible y que explora distintas alternativas donde ingenieras, científicos también pueden desarrollarse. Y yo creo que falta un poco como establecer esos puentes porque creo que todavía se visualiza a la gran empresa, a la gran corporación, que está muy bien que así sea, pero hay muchos otros campos en los que uno puede como emplearse, y donde además he conocido gente que cuando se ha empleado en estos otros caminos como que encuentra su propósito, está más feliz en estas pegas, entonces... sí, hay un camino que falta explorar, creo. Eso también yo creo puede tener que ver con cambio generacional, ¿no? Que la generación boomer, digamos, duró muchos años y era una generación que efectivamente, como tú bien decías al principio, tenía que ver con un crecimiento económico, con dar sostén a la familia, ¿cierto? Estabilidad, esos eran los principios. La palabra estabilidad era muy, muy fuerte, sí. Exacto. Y llegaron los millennials en un momento en la caricatura que querían trabajar un año para juntar un poco de plata y se fuera del país un año. No, totalmente. O sea, de hecho los datos que pude levantar de intereses y de cosas que buscaban las y los estudiantes era justamente eso. O sea, el desarrollo profesional y el sueldo seguían siendo como las variables determinantes, pero ya empezaban a aparecer cuestiones como el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, cosas como el sentido de propósito y la sustentabilidad aparecían, pero en ese entonces igual estaban bastante más abajo. Incipiente, claro. Exacto. Yo creo que, por ejemplo, esas dos variables, creo que en esta generación podrían estar incluso un poquito más arriba. El tema del formato del trabajo también, o sea, después de la pandemia y que haya sucedido esto del trabajo remoto, es una prioridad súper importante y donde también las organizaciones de todo tipo se están acomodando para que en este concepto, de nuevo, del employer branding, como que sean más atractivas para poder trabajar. Entonces, nada, y como señalaba, el tema generacional es muy importante. Sí. O sea, yo al final sufrí harto con esa tesis porque como que hice una tesis más de ciencias sociales, de plantear una pregunta de investigación, más por ese lado, pero el tema generacional es muy determinante en este tema. Sí, hay una cosa que también creo yo que es otro elemento similar, no sé si está totalmente relacionado, pero está en el borde de esto, que esto se lo escuché a alguien hace mucho tiempo, una tensión también de las instituciones de educación superior en el sentido que en estos, 5 años y medio para la realidad de nuestra facultad, ¿cierto? Es un momento único en la vida de una persona, ¿cierto? Donde puede fascinarse por el conocimiento, entrar profundamente a cosas que después en el mundo laboral uno tiene unas herramientas, uno va a aplicar herramientas y va a hacer cosas, sobre todo en ingeniería la analogía es muy potente, ¿no? Sí. Entonces, más allá de la teoría que uno puede enamorarse con cómo se construye la herramienta, ir a, por lo menos desde mí, hasta la matemática más profunda que explica un fenómeno, pero luego las herramientas son lo que importa. Entonces,
¿Cómo hacer, no? Porque esto tensiona la universidad como más academicista, si podemos ponerle un nombre, que va a hacerse los porqués profundos de toda la tecnología, por ejemplo, en nuestro caso, versus una universidad que forma para el trabajo, ¿sí? Que te da herramientas súper concretas y qué sé yo, que puede matar un poco esa ilusión de esos cortos 5 años de la vida de una persona. ¿Sí? ¿Hay algo de eso acá también? Sí. Yo tuve un jefe, Arturo, que si escucha este capítulo le aprovecho de mandar un saludo, que me comentaba esto y bueno, él era de la Católica y no era ingeniero, él era psicólogo. Y me decía que él veía mucha diferencia, por ejemplo, entre los ingenieros de la Chile y los ingenieros de la Católica, y en términos súper crudos, como que me decía que el ingeniero, la ingeniera de la Chile, era bueno como para justamente teorizar, para encontrar marcos teóricos, para incluso si uno le pide algo como encontrar todas las variables, etcétera, pero que sea mucha vuelta en eso frente a otra universidad, el nombrar a la Católica, porque venía de ahí y decían que eran mucho más prácticos, que tal vez no se dan tantas vueltas en esas cosas, y sí, eso sin duda es un factor. Yo más encima cuando hice este levantamiento en mi tesis, había una preocupación porque desde la percepción que tenían los empleadores con respecto a los recién egresados, los egresados de la Universidad de Chile habían caído en ese año, que era el 2015, a un tercer lugar. Wow. Exacto, porque está primero la Católica, luego la Federico Santa María y luego la Universidad de Chile, y la explicación iba un poco como por ese lado, y ahí de hecho como que yo justifiqué el por qué había que trabajar en estas cosas. Claro. Sin embargo, yo creo que eso también es un valor grande en el sentido de manejar también bien la teoría, de explorar el conocimiento. Claro. Hoy en día el pensamiento crítico y el pensamiento sistémico son cosas donde la formación teórica es muy importante. Entonces yo creo que hay ventajas que tenemos que aprender a compatibilizar con lo que obviamente pide la industria, los distintos rubros, etcétera, etcétera. Pero sí diría que este enfoque academicista a veces está como, que creo que no es malo, pero cuando está muy encerrado, cuando está muy como, y se habla a veces en Buchef, como que en una burbuja y no está conectado con las cosas que está afuera, claro, yo creo que ahí pueden surgir algunos desajustes. Son dos peligros, parece ser, ¿no? Una cosa es muy centrado en el conocimiento per se, y otro que sea muy tecnicista, no sé cómo decirlo, que sea muy superficial, digamos, en términos del aprendizaje. Hay otro elemento que también es interesante, que yo creo que se conecta con esto, que son las habilidades, ¿no? Hay vasta literatura sobre las habilidades del siglo XXI y en otro contexto hablábamos de que toma el autor que quieras y van a haber 20 o 25 y son un número impresionante de habilidades del siglo XXI. Lo que de alguna manera para mí muestra que primero que las habilidades son un elemento, habilidad o competencia incluso más complejo que solamente una habilidad, son un elemento importante hoy día, más allá que quizás conocimientos que también con la tecnología e inteligencia artificial y el acceso a información tan fuerte que tenemos hoy día, empieza a haber otro tipo de relacionamiento acá, ¿cierto? Y estas habilidades y competencias del siglo XXI o del siglo XXII quizás ya deberíamos empezar a pensar, no, nunca tanto, pero esas habilidades que hoy día están presentes son importantes y parece ser que los distintos, digamos, ámbitos de trabajo, ¿cierto? Requieren como un set de estas competencias que empieza a ser más complejo, más... ¿Sí? Sí, tengo dos cosas que decir con respecto a esto. Primero, claro, las habilidades requeridas como que van cambiando constantemente. De hecho, el Foro Económico Mundial está constantemente actualizando cuáles son las habilidades que se van a requerir Antes lo hacían a 10 años, ahora lo hacen a 5 años, a 3 años, porque cada vez va cambiando más.
Y justamente esas habilidades han ido cambiando de acumular conocimiento a poder emplearlo en cosas, como te decía, el pensamiento crítico, Claro. el pensamiento sistémico, el trabajo colaborativo, el poder comunicar bien entre personas como distintos objetivos. Entonces, sin duda, ahí hay algo a lo que poner acento, y creo también que ha habido un avance en la actualización curricular, en cómo se están entregando distintas herramientas para poder fortalecer esta habilidad y estas capacidades. Y lo segundo también, y que se me había quedado medio en el tintero, era que era importante entregarle a las personas que buscan empleo herramientas también de autoconocimiento Yo veía eso. y de gestión de uno mismo. Correcto. De hecho, bueno, yo además de hacer clases, en ese tiempo hice un video que se hizo bien famoso, el Sí. video ese industrial, donde nosotros bromeábamos, por ejemplo, con que nos mandaban a hacer tareas de autobiografía. Sin embargo, eso era muy importante, es muy importante y es muy trascendente, y de hecho eso se ha trasladado al plan común, porque justamente permite hacer la revisión de qué es lo que me gusta, para qué soy bueno, qué es lo que necesita hoy en día Chile, los distintos rubros, por qué me pueden pagar hoy en día. Entonces, el saber cuáles son las habilidades en las que soy bueno, las que me gustaría potenciar, las que me cuesta potenciar más, es clave también para poder ir a hacer ese match entre lo que necesita algún tipo de organización y lo que yo le puedo entregar con respecto a mis habilidades y capacidades. Exactamente, eso cuando decía iba a ir a ese punto, porque hablaste de cómo una empresa o una institución, organización, ¿cierto?, se puede ver atractiva para estos nuevos talentos, ¿no?, que están saliendo de distintas instituciones de educación superior, pero también cada estudiante, cada egresado, egresada, ¿cierto?, tiene que de alguna manera mostrarse. Y acá le sumo un elemento más para la discusión. Cómo mostrarse como correctamente, ¿no? En el sentido de no querer mostrar algo que no tiene o no es, no sé, para obtener un puesto donde al final va a ser un choque. Y escuchaba en no sé, en un reel de Instagram rápido, ¿no?, de alguien que decía que era importante como no mentir en el momento de buscar trabajo, porque si no iba a ser un sufrimiento completo, porque iba a chocar. Y no mentir, no estamos hablando de tengo habilidades para manejar un software, que es una cosa menor, pero es como tengo grandes habilidades de trabajo en equipo y me gusta el trabajo en equipo porque... Como casi todos los currículos, que todos son creativos, todos tienen la capacidad de trabajar en equipo, y a veces si la realidad es que uno quiere trabajar solo y no le gusta hablar con personas, entonces, no, sin duda. Por eso es que las herramientas de autoconocimiento, de gestión de uno mismo, son importantes porque al final, claro, por la premura de querer emplearse rápido, uno empieza como a marketearse o como sucede en LinkedIn, ¿no? A mí LinkedIn nunca me ha gustado mucho, porque considero que a veces exacerba demasiado este fenómeno. Sí. Bueno, sin embargo, una red social bien importante, entonces como que hay que ponerle ojo a eso. También está sucediendo en este último tiempo, que es un fenómeno incluso que algunos filósofos como que analizan del capitalismo tardío y estas cosas, sobre la marca personal, o como ya no solo somos parte de una organización, sino que uno puede ser un actor que tiene distintas habilidades, tiene distintos atributos que puede poner a disposición, y eso se está masificando no solo en ingeniería, sino que en otras carreras, y abre un nuevo flanco también para ver cómo se entregan herramientas para que eso sea armónico, que tampoco se convierta como que el mercado o que los distintos rubros como que le quiten el foco también a lo que es una formación académica. Entonces, bueno, tiene harta arista ese tema.
Porque lo que, para volver, ir conectando con el tema original, ¿no? Que mi impresión es que quizás todavía no llega al equilibrio esto de decir como de manera sincera a una persona que ingresa, yo no estoy bueno para el trabajo en equipo, sí. pero tengo habilidades analíticas muy fuertes. Sí. Y pongo eso sobre la mesa porque la diversidad de habilidades que hoy día requiere el mundo laboral es más amplia. Como noción de un egresado o una egresada, particularmente de una escuela de ingeniería, como una persona cortada con un molde así estándar, de colores estándar también, qué sé yo, es cada vez menos real y es cada vez menos atractiva y menos necesaria, por decirlo de alguna manera. Entonces, por supuesto que se desarrollan habilidades de base que nos hacen ser ingenieros e ingenieras, claro, ¿no? La capacidad analítica y esas cosas que están de base. Están de base, pero claro, pero después hay una serie de diferentes notas musicales que aparecen. Exacto. Y ese match entre con la correcta organización parece ser como el camino que deberíamos seguir. Totalmente. De hecho, volviendo como a lo que conversábamos al principio, por eso es importante que en la universidad se muestren esta distinta diversidad de organizaciones, porque claro, como a veces se acercan solo las grandes corporaciones, se cree que es solo un perfil más estandarizado, y la verdad es que no es así. Yo tuve una suerte tremenda porque a mí me contactaron de alguien que me había visto en un trabajo y pude conocer a mi primera organización, mi primer trabajo fue en Social Lab, que es una organización que es poco convencional, es bien disruptiva, donde teníamos horarios bien flexibles, donde yo además tenía que enfrentarme no solo a mi capacidad analítica, sino que tenía que poner a disposición mi oratoria, mi poder de convencimiento y otras cosas que me di cuenta que también me gustaban y que yo tenía algunas facilidades para poder hacer, pero la verdad es que eso fue suerte porque si no me hubiesen llamado, yo hubiese buscado por los portales más clásicos de empleo y tal vez hubiese ido a una pega más estandarizada y tal vez qué hubiese pasado, no lo sé, pero mostrar justamente esa diversidad va a permitir que uno pueda también decir, mira, según mis capacidades, yo creo que este perfil de empresa se acomoda más a mí, me resuena más el propósito que tiene, los valores que tiene esta organización resuenan más conmigo, independiente o complementario a las habilidades que son requeridas. Entonces, claro, bueno, esa diversidad existe, pero creo que hay que mostrarla mucho más y tiene que haber una conexión ahí que permita que los estudiantes puedan ver este universo. Sí. Voy a poner el otro lado fue de hecho basado en una conversación que tuve con una estudiante hace poco tiempo. Y particularmente voy a ir al campo de la ingeniería industrial. Es, digamos, por lo menos un pensamiento que vive en la cabeza de mucha gente, que una disciplina como ingeniería industrial tiene un campo laboral amplio, más amplio quizás que otras, como, no sé, una ingeniería mecánica o una ingeniería eléctrica independiente, que también han ido abriendo sus campos. ¿No agobia esto a nuestros estudiantes, las múltiples opciones? Como podría haber un lado... Yo creo que es una ventaja y una oportunidad para algunos y puede producir un agobio para otros. Efectivamente, la ingeniería industrial tiene un campo donde hay distintas especialidades con subespecialidades dentro y que permite como tener una visión bien amplia. Se habla mucho de los generalistas versus los especialistas. Claro. En ingeniería industrial uno puede ser medio generalista y manejar marketing, finanzas, operaciones. Y eso, por ejemplo, yo que partí trabajando en temas de innovación, emprendimiento, cuando uno quiere levantar un emprendimiento, una startup, conviene ser generalista y luego ser especialista. Pero hay otro tipo de organizaciones. La investigación también puede caer en ese espacio donde hay que ser especialista y tal vez, claro, si me gusta, no sé, data science, como estar especializándome así. El tema
claramente, y volvemos como al tema del autoconocimiento y la gestión de uno mismo, si uno no tiene esas herramientas, llega hasta el último año y como que va medio en piloto automático y como que ve dónde hay ofertas, si es que el sueldo de mercado va y algunos van, y eso termina en muchas veces insatisfacción, Claro. en que claramente el tiempo en el que duran en el trabajo cada vez es menor, como hay hartas cosas ahí que si uno no tiene las herramientas suficientes para poder tomar una decisión consciente de me quiero ir por este o por este lado, claro, puede producir un agobio cuando uno tiene muchas cosas por las que elegir, cuesta elegir más. Es como cuando estamos en Netflix Claro. y tenemos muchas cosas que ver, me paso una hora tratando de elegir y no elijo nada. En cambio, si tengo 3 opciones, es más fácil elegir. Acá pasa algo similar. Ahora tiene un botón que te elige por ti. Bueno, ahora el algoritmo elige por uno, exacto. Entonces, como por eso creo que la importancia de hacer esa autorreflexión es clave, es clave. Es esa la recomendación, porque te iba a preguntar, ¿qué recomendación le podemos dar a un estudiante, una estudiante que está ya entrando su último periodo? Sí, yo tengo una recomendación que de hecho les digo a mis estudiantes de primer año. Yo cuando estudié aprendí tanto más fuera de la sala de clases que dentro de la sala de clases. Yo venía mucho a la universidad, estaba todo el día en la universidad y asistía a las charlas, no solo participé en la feria empresarial, fui centro de estudiantes, conocí a ciertas personas que tenían proyectos afuera, entonces eso hizo que durante mis 6 años, ahora dura menos la carrera, yo pudiera ver distintas alternativas. Hice prácticas profesionales en una multinacional, pero hice otra práctica con unos cabros que estaban haciendo una startup, Witoy, en ese tiempo donde las startups todavía no estaban tan en la cultura, digamos. Sí. Entonces, si tuviera que darle una recomendación a la gente que está estudiando, es que explore, se meta en estos proyectos, que ahí va a aprender mucho. Que también yo era alguien que cuando llegó acá no tenía una red de contactos como con la que venía detrás. Claro. Tuve que armarla acá en la universidad y fue en estos espacios de trabajo donde yo pude conseguir eso. Y de hecho mi primer empleo, que era en algo que yo no conocía, que era innovación con impacto social, era algo que era algo más o menos nuevo, sucedió porque yo había trabajado en un proyecto con una persona que conocía a otro y que llegó allá. Entonces creo que el poder salir de la universidad, tomarse los trabajos de proyecto y como los que te obligan a salir, tomárselos en serio, creo que ayuda a fortalecer esta red, a tener una mejor visión. Entonces creo que por ahí tienen que aprovechar esos espacios. Hay mucho, más encima en la universidad hay mucho conocimiento dando vueltas en las conversaciones de pasillo, en esto mismo que estamos haciendo ahora. Entonces tienen que aprovecharlo. Hay gente que viene a estudiar y se va nomás y quiere pasar el ramo, pero ya sabemos que incluso tener eso no basta y que hay que fortalecer otras habilidades, tener más visiones. Entonces creo que por ahí hay un camino que podrían seguir. Bueno, en corto puede ser como ser curioso, ser curiosa, ¿cierto? En estos espacios, y poco a poco eso va a ir construyendo una red. Sí, la curiosidad es un factor clave. Y se me había olvidado algo con respecto al perfil académico versus lo que piden la industria. ¿Sí? No sé si vamos a volver eso Dale. o lo lanzo de inmediato. Volvimos ya. Ya. Es que bueno, yo hoy en día lo que me dedico es a la innovación. Ya, que claramente que cada vez en los cursos, en la universidad se está hablando más de esto, se le está poniendo marcos teóricos y que las empresas ya hace un poco más de tiempo están integrando. Yo creo que por ahí hay un camino donde este conocimiento teórico se conecta con las necesidades. Vale. O sea, que la innovación básicamente es transformar el conocimiento teórico, científico y la tecnología para poder transformarlo en soluciones que están aplicadas en la industria, en los distintos rubros, en la sociedad.
hoy en día hay más conciencia de que la innovación y las capacidades de innovación son importantes, pero creo, y acá va alguna crítica constructiva también a los centros educativos y a esta universidad en particular, creo que hay que darle mucho más ahínco a eso. Hoy en día los centros de innovación que se están creando creo que funcionan en un nivel aún muy precario a nivel de, primero, de financiamiento público, que sabemos que no hay mucho financiamiento, por ejemplo, de los que destina el país. En PIB hay más D, y tenemos brechas que este diagnóstico está hace muchos años, que hay una distancia entre lo que hacen las universidades y la industria. Es correcto. Ese diagnóstico está hace mucho rato, y la innovación, los centros de innovación y ese tipo de organizaciones sirven para cortar las brechas, pero la verdad es que creo que es muy lento todavía, y lamentablemente en general los directivos de la distinta educación educativa, a mí no solo me ha tocado trabajar acá en ingeniería, sino que trabajé en la Universidad Austral en ingeniería también. Muchas veces esos directivos son académicos investigadores, y a veces no ven primero el valor, claro, o tienen las herramientas de gestión para poder hacer estos acomodos, claro, y darle un poco de más énfasis a que los estudiantes puedan, con la innovación, darle un marco donde transformen este conocimiento teórico en cosas que está requiriendo la industria o la sociedad. Entiendo. Sí, bueno, sí, es verdad, y es una cosa que ha ido lentamente. Sí, me gustaría que fuera más rápido. Sí, lentamente se ha ido incorporando particularmente el concepto de vínculo con el medio, que es otro concepto relativamente nuevo en instituciones de educación superior, lo que antes se llamaba extensión, ¿cierto? Sí, que es la casa de estudios muestra hacia afuera lo que hace. Ahora, la tercera misión de la universidad. Claro. Entonces ahora se conecta con otros actores de la sociedad que tienen alguna necesidad, y cómo es que hay un vínculo más profundo. Sí, sin duda. Súper. Bueno, Pablo, ha sido una excelente conversación, y no quiero que cerremos sin antes hablar de tu podcast, Industrialmente Hablando, ¿no? Sí. Que también eso me motivó a invitarte acá, porque aborda este tema, ¿no? Sí. De conectar al mundo del trabajo, ¿cierto? Sí, sin duda. Bueno, como te decía, este tema para mí yo lo vengo trayendo desde antes de saber que quería estudiar ingeniería, y sigue siendo una reflexión constante mía en el mundo del trabajo. Y aprovechando que estaba haciendo clases este año yo, me acerqué un día a la oficina del centro de estudiantes y les dije: ¿saben qué? Les tengo un proyecto. Esto es algo que a mí hace rato tenía la idea, pero no tenía ni las herramientas, claro, ni el equipo para poder implementarlo, y se los planteé. Les dije: podríamos hacer un podcast donde hablemos sobre justamente las salidas laborales que tienen los ingenieros industriales, aprovechando esta amplitud de que se pueden dedicar a consultoría, claro, a políticas públicas, operaciones, marketing, finanzas, economía, muchas cosas. Y la idea prendió tanto que fueron a buscar apoyos primero al Departamento de Ingeniería Industrial, y luego a esta área de producción audiovisual, A2 y C, y se dio una sinergia muy buena donde se pensó, se hizo, armamos un piloto, ya tenemos 2 capítulos grabados, lanzamos el primero, ya se va a lanzar el segundo, estamos ya agendando los 4 capítulos restantes. Vamos a hacer una primera temporada de 6 capítulos, y hasta ahora ha tenido un gran recibimiento, porque justamente lo que hacemos es, bueno, estoy yo de moderador, pero viene un profesora del Departamento de Ingeniería Industrial, y viene un egresada que ya tiene una especialidad, claro, una expertise con respecto a ese tema, y empezamos a conversar de cómo se van mezclando las cosas que se les enseñan en los cursos con lo que está pasando afuera, con las tendencias hoy en día, y hasta ahora ha tenido muy buen recibimiento. Los estudiantes, bueno, el CEIN también está súper contento con ese proyecto, y lo que ha producido también el LinkedIn, cuando estas personas que salieron de la universidad y ahora volvieron a conversar, lo muestran como que empezó a generar claro, aparte de buenos
comentarios, una conexión. Una conexión, claro. Para poder acercar estos mundos. Así Claro. que ha estado bueno el proyecto. Invito a la gente a que escuche Industrialmente Hablando, y tal vez las próximas temporadas se van a seguir abriendo, no solo como subespecialidades, sino que dentro de los mismos rubros hay también una diversidad muy grande Claro. de a lo que uno se puede dedicar. Así Claro, que exactamente. está bueno conversar sobre eso, y más encima este formato de podcast. Bueno, antes no existían los podcasts, y yo era de los que iba mucho a las charlas, como les recomendaba a los estudiantes, Claro. que vayan a las charlas, etcétera. Pero claro, hay veces en las que no se hacen el tiempo para hacerlo, Sí. y este formato es más fácil para que alguien, mientras va camino Correcto, en tiempo de a la casa, transporte, puede sí. escucharlo, etcétera. Sin duda, fantástico, buenísimo, porque efectivamente toma estos temas que hemos estado hablando, así que súper. Bueno, Pablo, como cierre, y como siempre el cierre del podcast, algunas personas lo traen preparado, otras no. Sí, yo no he preparado nada. El cierre del podcast es una pregunta que es la que le da el nombre a este programa, ¿no? Sinceramente, la primera respuesta que te venga a ti, ¿sí? ¿Cuál es la función docente? ¿Cuál es la función docente? Yo creo que entregar herramientas, mostrar caminos. Creo que entre la función docente también está poder inspirar a que cada estudiante pueda escoger su camino, pueda no solo conocerse, sino que poder explotar sus capacidades, explotar su creatividad. Y darle esas herramientas. Creo que por ahí está la principal función docente. Es lo que espero hacer yo e intento hacer en clase. No mostrarle un único camino, sino que mostrarle una diversidad de caminos, y que ellos además puedan, cuando salen de acá, seguir aprendiendo. Que yo creo que eso, aprender y desaprender, creo que eso también es bien importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchaste Función Docente, podcast del Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A2 y C y la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Encuéntranos como @escuela de pregrado_FCFM. Escúchanos en Spotify y YouTube. Encuéntranos como Función Docente. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.